Historia nocturna. Soy de un corregimiento cerca de Sagún, en el departamento de Córdoba. Es un lugar mayormente tranquilo y de costumbres tradicionales, donde la mayoría de los habitantes son campesinos que cultivan sus parcelas y crían animales. Allí el alumbrado público prácticamente no existe, así que las noches son tan oscuras que la gente se alegra cuando hay luna llena, porque ésta ilumina de blanco todas las calles. Fue durante una visita que hicimos a un primo de mi mamá, en la que él terminó contándome algo que me dejó con escalofríos. No quería hablar con mayor detalle al principio, decía que hablar de espantos es muy peligroso en esos lugares donde hay mucho monte, porque allí las energías no han sido removidas y lo mínimo que uno haga para atraerlas termina convirtiéndose en una amarga experiencia. Pero la curiosidad pudo más. De tanto insistirle, terminó por contarme lo que pasó aquella vez que le tocó regresar tarde en la noche para el pueblo. Había sido ya hace varios años, una noche de marzo, según cuenta, en la que salió a comprar algunas cosas que necesitaba para la casa y para sus animales. Era tarde, casi ya alcanzando el ocaso. Lo más seguro era que la noche lo agarrara de regreso. Pero tenía un par de vacas enfermas y no podía darse el lujo de dejarlas morir. Además le daba miedo que la enfermedad se le contagiara a otros animales y ahí sí iba a lamentar mucho no haber actuado a tiempo. Su esposa le había pedido que no fuera. Espérate hasta mañana, le dijo. Tú sabes que esos caminos tan tarde son de bastante cuidado. Pero él, terco, tomó su mula y una linterna, confiado en que la luna le iba a abrir paso entre la espesa penumbra cuando ya estuviera de vuelta. Llegó al otro pueblo, en donde iba a hacer las compras. Llegó sin ningún problema. Hizo sus diligencias y al regresar, como era de esperarse, la noche había caído completamente. Sabía que no era seguro, pero se adentró rápido en el camino, con la linterna apagada para no llamar la atención de posibles ladrones que en esos días habían agarrado la costumbre de despojar a los viajeros y dejarlos malheridos en el monte. Ese camino, dicen los mayores, tiene sus secretos. Hay que saberlo andar y estar preparado, porque ante el mínimo descuido te puedes perder o demorar más de lo previsto. Mi primo decía que ya antes le habían pasado cosas allí, pero que lo más extraño fue una vez que le salió una puerca y él por querer agarrarla terminó cayendo en un barranco en donde se fracturó una pierna, que allí pasó toda la noche hasta que un jornalero se lo encontró en la mañana. Cuenta que durante el tiempo que estuvo allí, quejándose en silencio del dolor, sentía una risa en el monte y unos ojos que lo observaban desde la oscuridad. Pero en esa ocasión, la sensación era diferente. Cerca de una curva que le dicen la Arenilla, por donde pasa un arroyo, algo llamó su atención. Vio entre la sombra de los árboles una silueta pequeña a un lado del camino. Parecía un niño. Al principio pensó que su vista le jugaba una mala pasada o que aquello era una aparición, cosa para la cual ya estaba listo, pues llevaba en sus bolsillos unas monedas y una bolsa con pimienta para echársela en los hombros. Pero al avanzar un poco más con la mula, que encendió la linterna, vio que sí, era un niño. La silueta que estaba allí enfrente de él era un niño. Cuenta que el pequeño dio un paso hacia atrás y abrió los ojos en una expresión de temor, como si se hubiera asustado con el resoplido del animal. Un espanto no haría tal cosa, fue lo primero que pensó. Así que detuvo la marcha y se acercó un poco. El niño se abrazaba a sus hombros y lo miraba con unos ojos que inspiraban compasión. Parecía perdido. Su carita y cabellos estaban sucios, lo mismo que su ropa, que se veía ultrajada y llena de tierra, como si hubiese luchado para escapar de algún lugar. Su expresión era de trauma. No podía dejarlo allí, se dijo a sí mismo. ¿Estás perdido?, le preguntó, y éste solo asintió con la cabeza sin decir una sola palabra. ¿Vives cerca? Pero el niño negó con la cabeza. Si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, le dijo mi primo finalmente. El niño volvió a sentir y al cabo rato ya estaba sentado detrás de él en la mula, agarrándolo con sus manos pequeñas por la cintura. Desde ese momento algo cambió en el camino. La temperatura bajó tanto que empezó a temblar y la mula, que antes avanzaba a buen paso, comenzó a perder el ritmo. Intentó calmar al niño,
No te preocupes, a esta hora siempre se pone así por la neblina. Pero ya en un rato llegamos a mi casa para que te pongas ropa limpia y te tomes algo caliente. Fue entonces cuando lo escuchó hablar por primera vez, con una voz que no parecía de este mundo. Le dijo: Tú no tú vas no te para vas para ninguna ninguna parte, parte. tú Tú te te vas vas conmigo. conmigo. Desconcertado giró la cabeza para verlo, pero no pudo encontrar su rostro, mas sí sentía que las manos lo apretaban con más fuerza y se hacían cada vez más grandes. Allí fue cuando se le ocurrió mirar hacia abajo y notó que en la parte de atrás un par de piernas enormes que descendían del lomo de la mula arrastraban en el suelo como tratando de frenar al animal. El frío se intensificó y pronto el camino, que antes era divisible al menos un poco, se desapareció por completo. Intentó encender la linterna, pero ésta solo parpadeaba sin funcionar correctamente. Luego comenzó a sentir un intenso olor a azufre que lo invadió por completo, aturdiendo incluso su capacidad de pensar con claridad. Peor era la presión en su espalda y las manos que apretaban sus costillas eran tan fuertes que por más que él intentaba lanzarse de la mula, no lograba hacerlo. Estaba atrapado. Desesperado empezó a recitar todas las oraciones que conocía, desde las que había aprendido en el catecismo hasta las que escuchaba en los funerales. Pero el niño, o lo que fuese que estuviese detrás de él, se reía y le decía con una voz como si varios hombres hablaran al tiempo: esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Su risa era macabra y cada vez que terminaba una oración, él sentía que la mula iba perdiendo fuerzas. De repente recordó una oración muy vieja que solo había escuchado una sola vez en su vida de boca de su bisabuela, una noche en que una fiebre maligna lo tenía alucinando en la cama. No sabía cómo vino a su mente, pero solo en ese momento supo que se la sabía con cada palabra. Así que la dijo con calma y en voz alta, haciendo pausas de vez en cuando para rescatar aire y no desmayarse por la presión que ya le empezaba a asfixiar. Cuando terminó, el niño se quedó en silencio y empezó a soltarlo poco a poco. No se rió como en ocasiones anteriores. En lugar de eso dijo con un tono molesto: te salvas porque esa no me la sé. En ese instante, la presión desapareció totalmente y la mula retomó el paso, aunque prácticamente sin fuerzas y jadeando. Mi primo llegó a la casa temblando, con la piel pálida y los ojos hinchados, como si lo hubiesen tratado de ahorcar. Le contó todo a su esposa y ella, al ver su espalda y sus costillas, notó que tenía cicatrices como si hubiese sido quemado. A la mañana siguiente encontraron a la mula tirada a un lado de la casa, con las piernas traseras entumecidas y casi que carbonizadas. Dice que por poco y se muere, pero pudieron salvarla, aunque más nunca volvió a ser el mismo animal. Que de hecho había noches en que se escondía en el patio y no dejaba que nadie la sacara de allí, en donde se quedaba temblando y con los ojos llenos de lágrimas como si estuviese viendo algo horrible. Antes de irnos aquella vez, le pregunté qué oración había recitado. Su respuesta me dejó helado. De nada sirve que te la diga, porque si ese espanto te sale, esa ya se la sabe.